¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo extraño que resulta nuestra obsesión con algo que no podemos tocar ni ver, algo que existe solo como concepto, pero que controla nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos? Me refiero al tiempo. No se ve, no se huele, no se saborea, pero organiza cada cosa que hacemos. Decide cuándo trabajamos, cuándo descansamos, cuándo tenemos hambre, cuándo celebramos y hasta cuando decimos ya es tarde, mañana lo hago. Y el invento que usamos para darle forma a ese concepto es el reloj. Ese pequeño, o grande, objeto que tenemos en la muñeca, en la pared, en la mesita de noche o en el móvil, y que parece inofensivo hasta que te das cuenta de que te está recordando constantemente que los segundos no paran. Es como un entrenador personal que te grita «apúrate», sin descanso. Y ya que estás leyendo esto, antes de que sigamos, déjame hacer una pausa breve pero importante. Suscríbete al canal de YouTube ahora mismo. Así aprovechas bien tu tiempo y te aseguras de recibir más datos curiosos que te harán ver los relojes con otros ojos. Los relojes tienen miles de años de historia, y lo curioso es que en sus orígenes no eran nada parecidos a lo que tenemos hoy. El primer reloj no era de pulsera, ni de bolsillo, ni siquiera de engranajes. Era el sol. Los egipcios inventaron el reloj de sol, clavando un palo en el suelo y observando cómo se movía la sombra a lo largo del día. Sencillo, brillante y barato. Eso sí, inútil de noche, cuando lo único que quedaba era esperar a que amaneciera o confiar en el canto de un gallo como despertador. Los relojes de sol evolucionaron hasta hacerse portátiles. Sí, había versiones que podías llevar en la mano, como una especie de accesorio primitivo. Aunque claro, siempre que tuvieras un rayo de sol a disposición. Pero los egipcios también usaban otro invento, la clepsidra, o reloj de agua. Funcionaba con un recipiente que se llenaba o vaciaba lentamente, con marcas que indicaban la hora. Es increíble pensar que, ya en aquella época, las personas quisieran medir algo tan etéreo como el tiempo con un objeto físico. Y lo más divertido, en algunos tribunales griegos y romanos, se usaban para medir cuánto podía hablar un orador. Era como decirle a un abogado, tienes hasta que se vacíe el agua, ni una gota más. Imagina eso hoy. Discursos políticos que duran solo lo que tarda en gotear una clepsidra. Seguramente ahorraríamos mucho tiempo. Más tarde, surgieron los relojes de vela. Sí, velas. Se les hacían marcas, y a medida que se consumían, esas marcas indicaban el paso del tiempo. Era una idea práctica, sobre todo en la noche, pero un poco cara si la vela era de buena calidad. Y si alguien abría la ventana y el viento apagaba la llama, adiós puntualidad. También existieron relojes de incienso, usados en Asia, que además de marcar la hora dejaban un aroma agradable en el ambiente. Porque si vas a medir el tiempo, que al menos huela bien. En la Edad Media, los relojes empezaron a convertirse en parte del paisaje urbano. Grandes relojes mecánicos se instalaban en las torres de las iglesias y catedrales, visibles, y sobre todo, audibles para todos. Las campanas marcaban las horas, y la comunidad entera organizaba su vida en torno a ese sonido. Era el equivalente medieval a una notificación en tu móvil, dindón, hora de trabajar, dindón, hora de rezar, dindón, hora de descansar. Curiosamente, durante siglos los relojes solo tenían una aguja, la de las horas. Lo de los minutos vino después, cuando la tecnología lo permitió. Porque, seamos sinceros, a la gente no le importaba demasiado ser tan exacta. Si alguien decía nos vemos a las 2, podía significar entre las 2 y las 3. Hoy eso sería impensable. De hecho, si llegas 10 minutos tarde, ya hay quien te mira como si hubieras cometido un crimen. La precisión cambió nuestra relación con el tiempo, y con ello también nuestra manera de vivir. Los relojes de bolsillo, que aparecieron en el siglo XVI, fueron un símbolo de lujo y estatus. No cualquiera podía tener uno, y mucho menos un reloj adornado con oro, esmaltes o joyas. Sacar un reloj de bolsillo en medio de una reunión era como decir, tengo más dinero que todos ustedes juntos, y además sé qué hora es. Lo gracioso es que muchos ni siquiera tenían cristal para proteger la esfera. Había que cuidarlos como si fueran porcelana. Los relojes de pulsera, hoy tan comunes, no siempre fueron considerados adecuados para todos. Al principio eran un accesorio femenino. Los hombres usaban relojes de bolsillo, porque era lo serio y lo elegante. Pero llegó la Primera Guerra Mundial, y con ella la necesidad de sincronizar ataques. En una trinchera, sacar un reloj del bolsillo podía costarte la vida,
así que los soldados comenzaron a llevar relojes en la muñeca. Así nació la costumbre masculina de usarlos, y con el tiempo se convirtió en la norma para todos. Irónico, ¿no? Lo que era joyería femenina acabó siendo un símbolo de masculinidad y elegancia. Mientras tanto, los avances no se detenían. Llegaron los relojes mecánicos más precisos, y luego los de cuarzo en el siglo XX, que revolucionaron la industria. De hecho, los relojes de cuarzo fueron tan exactos y baratos que casi destruyen la industria suiza de relojería mecánica en los años 70. A ese periodo se le llama la crisis del cuarzo. Muchas marcas tradicionales estuvieron a punto de desaparecer, y tuvieron que reinventarse apostando por la idea del reloj como objeto de lujo, más que como herramienta práctica. Y hablando de precisión, nada supera a los relojes atómicos. Estos relojes miden el tiempo usando la vibración de átomos de cesio o rubidio, logrando una exactitud tan increíble que se atrasan un segundo cada 300 millones de años. Si eso no es impresionante, no sé qué lo es. Sin ellos, tecnologías como el GPS no funcionarían. Cada satélite tiene relojes atómicos que permiten calcular tu ubicación con precisión de metros. Imagínate lo que sería intentar llegar a una dirección sin ellos. Tu GPS podría decirte que estás en la Antártida mientras tú estás en tu sala. Los relojes también tienen detalles curiosos en el diseño. ¿Alguna vez notaste que, en casi todos los anuncios publicitarios de relojes, la hora marcada es 10:10? Eso no es casualidad. Esa posición simétrica crea una especie de sonrisa visual, enmarca el logotipo de la marca y transmite una sensación positiva. Es marketing en estado puro. Nadie quiere ver un reloj en 8:20, porque parece una carita triste. Y luego están los relojes de cuco, esos inventos alemanes que, además de dar la hora, traen consigo un espectáculo cada 60 minutos. Una pequeña puerta se abre, y un pájaro mecánico aparece cantando cucú. No hay duda de que su creador tenía tanto ingenio como sentido del humor. Porque, seamos sinceros, ¿qué necesidad había de meter un pájaro en un reloj? Ninguna. ¿Y por qué funciona? Pues porque es simpático, y porque a veces lo absurdo es lo que más perdura. Otro ejemplo de extravagancia son los relojes que muestran la hora de formas poco convencionales. Algunos usan códigos binarios, otros cambian de colores en lugar de mostrar números, y los más caros parecen esculturas abstractas más que instrumentos prácticos. Y aún así, se venden como pan caliente. Supongo que para algunos lo importante no es saber la hora, sino presumir que su reloj cuesta más que un coche. Y aquí me detengo para recordártelo otra vez. Suscríbete al canal de YouTube, porque si estás disfrutando de estas historias sobre relojes, hay mucho más esperando, y no querrás que el tiempo se te pase sin aprovecharlo. Una de las cosas más curiosas sobre los relojes es que no solo sirven para medir el tiempo, sino también para contar historias. Y vaya que las han contado. No exagero si digo que, en muchos momentos clave de la historia humana, los relojes estuvieron ahí, discretos, girando sus manecillas o marcando sus números, mientras todo a su alrededor cambiaba. Pensemos en las expediciones marítimas. Durante siglos, los navegantes tuvieron un problema enorme. Sabían calcular la latitud observando las estrellas o el sol, pero no podían determinar la longitud con precisión. Y créeme, no saber en qué parte del planeta estás puede ser un problemita, sobre todo si tienes a toda una tripulación dependiendo de ti. La solución llegó en el siglo XVIII con los cronómetros marinos. Eran relojes tan precisos que permitían calcular la longitud midiendo la diferencia entre la hora local, determinada observando el sol, y la hora de referencia, guardada en el cronómetro. Gracias a ellos, la navegación dio un salto enorme, y exploradores pudieron mapear el mundo con una exactitud que antes era imposible. Sin relojes precisos, quizá la globalización se habría retrasado siglos. Es más, la historia de John Harrison, un carpintero y relojero autodidacta, es digna de una película. Este hombre dedicó su vida a crear relojes marinos capaces de resistir los movimientos y la humedad de los barcos. Contra viento y marea, literalmente, logró diseñar cronómetros que cambiaron el rumbo de la navegación. Sin su perseverancia, tal vez Colón habría terminado en Islandia en lugar de América, aunque, bueno, ya sabemos que su precisión tampoco fue la mejor. Pero volvamos a tierra firme, porque otro dato curioso sobre los relojes es cómo se convirtieron en símbolos de poder. Durante siglos, un reloj no era solo un instrumento, sino un mensaje. Tener un reloj grande en tu torre, visible para todos, era decir,
yo marco el tiempo de esta ciudad. Las campanas no eran neutrales, eran autoridad en estado puro. El tiempo, al fin y al cabo, es poder, decidir cuándo empieza el trabajo, cuándo termina, cuándo se reza y cuándo se descansa. En este sentido, los relojes también influyeron en la forma de trabajar. Antes de la revolución industrial, la vida estaba marcada por ritmos naturales: amanecer, atardecer, estaciones. Pero con la llegada de las fábricas, el reloj pasó a ser amo y señor. Campanas y sirenas organizaban turnos, y los trabajadores debían adaptarse al tic-tac implacable. Fue el inicio de la vida cronometrada, que hoy seguimos viviendo con horarios, alarmas y agendas electrónicas. Sin darnos cuenta, el reloj se convirtió en jefe universal. Ahora, dejemos un poco la seriedad y hablemos de anécdotas. ¿Sabías que Napoleón Bonaparte odiaba llegar tarde, pero también detestaba esperar? Tanto así, que tenía relojes en todas partes, incluso relojes de viaje que lo acompañaban en sus campañas militares. Su obsesión era tal que exigía que todos sus oficiales ajustaran los relojes constantemente para que no hubiera margen de error. Claro, no siempre funcionaba. Una famosa derrota suya en Waterloo se debió, en parte, a la confusión horaria y a que sus tropas no llegaron a tiempo. Ironías del destino. El hombre que quería controlar el tiempo fue derrotado por él. La precisión, en muchos casos, ha sido cuestión de vida o muerte. En la aviación, por ejemplo, los relojes eran esenciales para calcular rutas, distancias y consumos de combustible. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos dependían de relojes de pulsera especialmente diseñados, grandes y fáciles de leer incluso en medio de turbulencias. Muchas marcas suizas y alemanas desarrollaron modelos que hoy son objetos de colección. Algunos de esos relojes tenían funciones especiales, como cronógrafos para medir intervalos o biseles que permitían hacer cálculos rápidos. No era un simple accesorio, era una herramienta vital. Y ya que hablamos de relojes famosos, no podemos olvidar el Omega Speedmaster, el primer reloj en la Luna. Ese momento de 1969, cuando los astronautas del Apolo 11 caminaron sobre la superficie lunar, también fue un momento de gloria para la relojería. La NASA eligió ese modelo porque había pasado pruebas extremas: soportar vibraciones, temperaturas imposibles y cambios de presión. Imagina la publicidad gratuita: este reloj funciona en la Tierra y en la Luna. Inmejorable. Otro capítulo curioso lo protagonizan los relojes de torre. Algunos se han convertido en iconos mundiales, como el Big Ben en Londres. Aunque, técnicamente, Big Ben es el nombre de la campana, no del reloj en sí. Ese reloj ha sido testigo de la historia británica durante más de 150 años, y su puntualidad es legendaria. De hecho, en una ocasión durante la Segunda Guerra Mundial, se retrasó por primera vez debido a los bombardeos, y los londinenses lo vivieron casi como una tragedia nacional. Es impresionante cómo un simple mecanismo de engranajes puede llegar a simbolizar la estabilidad de todo un país. Ahora bien, no todo es solemnidad. Algunos relojes han sido diseñados con humor y creatividad. Hay relojes que muestran las horas al revés, relojes con carátulas invisibles y hasta relojes que proyectan la hora en el techo para los flojos que no quieren girar la cabeza. También existen relojes binarios, que solo los frikis de la informática pueden leer sin sufrir dolor de cabeza. Y ni hablar de los relojes que integran juegos, calculadoras o hasta encendedores. Porque claro, si tienes un reloj, ¿por qué no aprovechar y encenderte un cigarrillo con él? Lo fascinante de todo esto es que, a pesar de la enorme variedad de relojes, todos cumplen la misma función básica: recordarnos que el tiempo está pasando. Y eso, queramos o no, nos afecta psicológicamente. Ver el segundero moverse es un recordatorio constante de que cada instante se va para siempre. De ahí que los relojes sean también símbolos literarios tan potentes. Un reloj parado puede significar la muerte, un reloj acelerado puede representar ansiedad, y un reloj sin manecillas es un símbolo de libertad o de locura, según se mire. A propósito, hay un detalle interesante en la psicología del tiempo. Cuando estamos aburridos, sentimos que el reloj avanza más lento, como si se burlara de nosotros. En cambio, cuando estamos entretenidos, el tiempo vuela, y miramos el reloj para lamentarnos de que ya se acabó el día. El reloj no cambia, cambia nuestra percepción. Es como si el tiempo fuera elástico, y nosotros, pobres mortales, fuéramos incapaces de estirarlo a nuestro favor. Y aquí, por cierto, viene otra invitación que no puedo dejar pasar: suscríbete al canal de YouTube.
porque así, en lugar de perder el tiempo, lo inviertes en aprender curiosidades que seguro te sacarán una sonrisa o te darán tema de conversación en cualquier reunión. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo extraño que resulta nuestra obsesión con algo que no podemos tocar ni ver, algo que existe solo como concepto, pero que controla nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos? Me refiero al tiempo. No se ve, no se huele, no se saborea, pero organiza cada cosa que hacemos. Decide cuándo trabajamos, cuándo descansamos, cuándo tenemos hambre, cuándo celebramos y hasta cuando decimos ya es tarde, mañana lo hago. Y el invento que usamos para darle forma a ese concepto es el reloj. Ese pequeño, o grande, objeto que tenemos en la muñeca, en la pared, en la mesita de noche o en el móvil, y que parece inofensivo hasta que te das cuenta de que te está recordando constantemente que los segundos no paran. Es como un entrenador personal que te grita «apúrate», sin descanso. Y ya que estás leyendo esto, antes de que sigamos, déjame hacer una pausa breve pero importante. Suscríbete al canal de YouTube ahora mismo. Así aprovechas bien tu tiempo y te aseguras de recibir más datos curiosos que te harán ver los relojes con otros ojos. Los relojes tienen miles de años de historia, y lo curioso es que en sus orígenes no eran nada parecidos a lo que tenemos hoy. El primer reloj no era de pulsera, ni de bolsillo, ni siquiera de engranajes. Era el sol. Los egipcios inventaron el reloj de sol, clavando un palo en el suelo y observando cómo se movía la sombra a lo largo del día. Sencillo, brillante y barato. Eso sí, inútil de noche, cuando lo único que quedaba era esperar a que amaneciera o confiar en el canto de un gallo como despertador. Los relojes de sol evolucionaron hasta hacerse portátiles. Sí, había versiones que podías llevar en la mano, como una especie de accesorio primitivo. Aunque claro, siempre que tuvieras un rayo de sol a disposición. Pero los egipcios también usaban otro invento, la clepsidra, o reloj de agua. Funcionaba con un recipiente que se llenaba o vaciaba lentamente, con marcas que indicaban la hora. Es increíble pensar que, ya en aquella época, las personas quisieran medir algo tan etéreo como el tiempo con un objeto físico. Y lo más divertido, en algunos tribunales griegos y romanos, se usaban para medir cuánto podía hablar un orador. Era como decirle a un abogado, tienes hasta que se vacíe el agua, ni una gota más. Imagina eso hoy. Discursos políticos que duran solo lo que tarda en gotear una clepsidra. Seguramente ahorraríamos mucho tiempo. Más tarde, surgieron los relojes de vela. Sí, velas. Se les hacían marcas, y a medida que se consumían, esas marcas indicaban el paso del tiempo. Era una idea práctica, sobre todo en la noche, pero un poco cara si la vela era de buena calidad. Y si alguien abría la ventana y el viento apagaba la llama, adiós puntualidad. También existieron relojes de incienso, usados en Asia, que además de marcar la hora dejaban un aroma agradable en el ambiente. Porque si vas a medir el tiempo, que al menos huela bien. En la Edad Media, los relojes empezaron a convertirse en parte del paisaje urbano. Grandes relojes mecánicos se instalaban en las torres de las iglesias y catedrales, visibles, y sobre todo, audibles para todos. Las campanas marcaban las horas, y la comunidad entera organizaba su vida en torno a ese sonido. Era el equivalente medieval a una notificación en tu móvil, dindón, hora de trabajar, dindón, hora de rezar, dindón, hora de descansar. Curiosamente, durante siglos los relojes solo tenían una aguja, la de las horas. Lo de los minutos vino después, cuando la tecnología lo permitió. Porque, seamos sinceros, a la gente no le importaba demasiado ser tan exacta. Si alguien decía nos vemos a las 2, podía significar entre las 2 y las 3. Hoy eso sería impensable. De hecho, si llegas 10 minutos tarde, ya hay quien te mira como si hubieras cometido un crimen. La precisión cambió nuestra relación con el tiempo, y con ello también nuestra manera de vivir. Los relojes de bolsillo, que aparecieron en el siglo XVI, fueron un símbolo de lujo y estatus. No cualquiera podía tener uno, y mucho menos un reloj adornado con oro, esmaltes o joyas. Sacar un reloj de bolsillo en medio de una reunión era como decir, tengo más dinero que todos ustedes juntos, y además sé qué hora es. Lo gracioso es que muchos ni siquiera tenían cristal para proteger la esfera. Había que cuidarlos como si fueran porcelana. Los relojes de pulsera, hoy tan comunes, no siempre fueron considerados adecuados para todos. Al principio eran un accesorio femenino. Los hombres usaban relojes de bolsillo, porque era lo serio y lo elegante. Pero llegó la Primera Guerra Mundial,
y con ella la necesidad de sincronizar ataques. En una trinchera, sacar un reloj del bolsillo podía costarte la vida, así que los soldados comenzaron a llevar relojes en la muñeca. Así nació la costumbre masculina de usarlos, y con el tiempo se convirtió en la norma para todos. Irónico, ¿no? Lo que era joyería femenina acabó siendo un símbolo de masculinidad y elegancia. Mientras tanto, los avances no se detenían. Llegaron los relojes mecánicos más precisos, y luego los de cuarzo en el siglo XX, que revolucionaron la industria. De hecho, los relojes de cuarzo fueron tan exactos y baratos que casi destruyen la industria suiza de relojería mecánica en los años 70. A ese periodo se le llama la crisis del cuarzo. Muchas marcas tradicionales estuvieron a punto de desaparecer, y tuvieron que reinventarse apostando por la idea del reloj como objeto de lujo, más que como herramienta práctica. Y hablando de precisión, nada supera a los relojes atómicos. Estos relojes miden el tiempo usando la vibración de átomos de cesio o rubidio, logrando una exactitud tan increíble que se atrasan un segundo cada 300 millones de años. Si eso no es impresionante, no sé qué lo es. Sin ellos, tecnologías como el GPS no funcionarían. Cada satélite tiene relojes atómicos que permiten calcular tu ubicación con precisión de metros. Imagínate lo que sería intentar llegar a una dirección sin ellos. Tu GPS podría decirte que estás en la Antártida mientras tú estás en tu sala. Los relojes también tienen detalles curiosos en el diseño. ¿Alguna vez notaste que, en casi todos los anuncios publicitarios de relojes, la hora marcada es 10:10? Eso no es casualidad. Esa posición simétrica crea una especie de sonrisa visual, enmarca el logotipo de la marca y transmite una sensación positiva. Es marketing en estado puro. Nadie quiere ver un reloj en 8:20, porque parece una carita triste. Y luego están los relojes de cuco, esos inventos alemanes que, además de dar la hora, traen consigo un espectáculo cada 60 minutos. Una pequeña puerta se abre, y un pájaro mecánico aparece cantando cucú. No hay duda de que su creador tenía tanto ingenio como sentido del humor. Porque, seamos sinceros, ¿qué necesidad había de meter un pájaro en un reloj? Ninguna. ¿Y por qué funciona? Pues porque es simpático, y porque a veces lo absurdo es lo que más perdura. Otro ejemplo de extravagancia son los relojes que muestran la hora de formas poco convencionales. Algunos usan códigos binarios, otros cambian de colores en lugar de mostrar números, y los más caros parecen esculturas abstractas más que instrumentos prácticos. Y aún así, se venden como pan caliente. Supongo que para algunos lo importante no es saber la hora, sino presumir que su reloj cuesta más que un coche. Y aquí me detengo para recordártelo otra vez. Suscríbete al canal de YouTube, porque si estás disfrutando de estas historias sobre relojes, hay mucho más esperando, y no querrás que el tiempo se te pase sin aprovecharlo.